El Señor les bendiga. Les saluda Gilman Pérez. Tengo el alto privilegio de abrir la palabra de Dios en Daniel, su capítulo 6. Y al analizar este capítulo, he decidido titular el tema del siguiente sermón. Daniel es exitoso por su dependencia y fidelidad a Dios. Hoy aprenderemos que depender de Dios y serle fiel nos lleva al éxito en la vida cristiana. Pero Daniel nos va a llevar a un claro y vivo ejemplo de triunfar aún en las adversidades. Dice la historia que Daniel y cientos de sus conciudadanos de Judá fueron llevados cautivos en el año aproximado 605 a.C. Y este libro, escrito aproximado el 535 a.C., ellos fueron deportados a una tierra extranjera. Después de la caída de Judá, Babilonia, una nación idólatra, gobernada por Nabucodonosor y después por Darío y Ciro. Pero Daniel, a quien resaltaremos en este sermón, nunca siguió las costumbres de esta nación. Según lo vemos en Daniel, su capítulo 1 y versículo 8. Ahí dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí en este pasaje vemos que Daniel fue muy fiel en guardar la ley del Señor. Tanto no permitió de lo sacrificado a los ídolos, como también comer carne de cualquier animal inmundo. En tiempos de la ley en el Antiguo Testamento era fallarle al Señor. Ni mezcló su fe con la creencia de ese lugar. Y este Daniel tuvo mucho éxito en la Corte Suprema de estos gobernantes. Pero aquí veremos por qué este hombre sobresale aún en los momentos difíciles. Si bien debemos de recordar que el éxito de toda persona tiene un eje principal, un eje fundamental, y nadie, por casualidad, alcanza el éxito. Todo lleva una base, una determinación, un proceso, un sacrificio, una entrega. Y a continuación describiré la vida de este profeta y miembro del gobierno babilónico. Y hoy veremos 4 puntos importantes aquí en el capítulo 6 del libro de Daniel, en las que se describe la vida de Daniel. Como primer punto, Daniel cumple con sus deberes gubernamentales. Y lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Aquí encontramos que Darío nombra encargados para dar información sobre las provincias. Cuando estamos hablando de las provincias, en el reino babilónico, o sea, trayéndolo a nuestro contexto, en nuestros tiempos, en nuestros días, podemos llamarle los departamentos o estados de una nación. Según el versículo 1 y 2, ahí dice el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino
120 sátrapas que gobernasen todo el reino. El versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. O podemos decir que para que el rey fuese informado sobre el desenvolvimiento de estas provincias, en cuanto a la superación económica y el tributo que tenían que dar, el rey nombra a 120 sátrapas o gobernadores de las provincias, y sobre estos 120 sátrapas 3 gobernadores, que podemos decir 3 jefes de los 120 sátrapas o presidentes. Daniel es ejemplo también a los demás gobernantes, según lo vemos en el versículo 3 y 4. Este Daniel fue fiel a Dios, según ya lo vimos en el pasaje anterior de Daniel 1:8. La última parte dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y pide por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse, o sea, al jefe del sirviente del rey, pide que no se le obligue a contaminarse. Entonces, cuando estamos viendo que Daniel fue fiel a Dios, estamos viendo que fue fiel a sus compromisos, que actuó conforme la verdad, que fue fiel también a sus deberes. El versículo 4 encontramos que dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Encontramos que él era fiel en sus deberes, era legal, era recto, era responsable. No tenía, dice la última parte del versículo 4, este Daniel no tenía ningún vicio. Daniel también tenía cualidades importantísimas por el cual Darío se dio cuenta y trajo a memoria de elevarlo en el gobierno, según lo encontramos nosotros en el versículo 3. Ahí dice en cuanto a lo que Daniel era, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, encontramos que Daniel tenía cualidades que a Darío le motivó elevarlo en el gobierno. Pensó ponerlo sobre todo el reino. Únicamente él iba a ser el mayor gobernante de todo. Por eso se ganó la envidia de sus compañeros en el gobierno. Según el versículo 4, encontramos nosotros que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión a Daniel para hacerle caer en lo relacionado a su vida, pero no lo encontraron, porque era un hombre intachable, era un hombre fiel en todo, actuó conforme la rectitud. Muchas veces cuando alguien es legal, recto, justo, cabal en un trabajo, y los demás compañeros son injustos, ilegales, lo único que gana la persona que actúa con rectitud es la envidia de sus compañeros. Así le pasó a Daniel. Sus compañeros buscan ocasión para hacerle caer, y no lo hallan en ningún área de su vida.
lo hallan únicamente en la relación con su Dios. Por eso el versículo 5 dice ahí de Daniel 6:5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esto es igual entonces a un trabajador de una empresa que trabaja legal, pero que a su alrededor tiene sus compañeros que son infieles en su labor. El tal trabajador legal va a tener problemas, porque este tal trabajador no se va a querer mezclar, no va a querer tener las mismas actitudes, no va a querer tener los mismos conceptos, las mismas decisiones erróneas de sus compañeros. Por eso va a tener problemas con los demás compañeros. Y este personaje ejemplar me lleva a analizar mi vida. En cada labor que realizo, ¿qué tan legal soy? ¿Soy justo en todo lo que hago? Esto me lleva a reflexionar, me lleva a autoevaluarme. ¿Cómo está mi relación con las demás personas, con las que yo me desenvuelvo, con las que yo me relaciono? ¿Será que estoy actuando como Daniel, una persona justa, una persona recta, una persona intachable? Y si no, pues es momento, ¿verdad?, de cambiar. Es momento de ser una persona que en verdad pueda actuar legalmente. Como segundo punto, tengo que Daniel cumple con su comunión con Dios. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10. Los demás gobernantes piden al rey firmar un edicto. Estos gobernantes, movidos por la envidia, movidos por el odio, por el coraje, que no querían que Daniel estuviese sobre ellos en el gobierno, convencieron al rey en cuanto a promulgar un edicto usando astucia, habilidad para engañar al rey. Según el versículo 6 y 7, ahí dice ahí el versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Este edicto, si bien hemos escuchado la lectura del 6 y 7, contenía la abstención de petición a cualquier dios u hombre por 30 días. Únicamente se tenía que hacer cualquier petición al rey. Esto me trae a pensar cómo en los días de hoy muchas veces nos sentimos atrapados y nos sentimos movidos por la situación que estamos viviendo, atravesando en nuestra nación, en el mundo entero. Pero lo más importante es que nuestra comunión no se ha cortado,
que nosotros no nos han impedido leer la Biblia, no nos han impedido orar, no nos han impedido tener comunión íntima con Dios. Por eso, aquí vemos nosotros que este edicto contenía la abstención de petición y se tenía que hacer únicamente al rey. Quien tal hiciera, quien tal quebrantara este edicto, iba a ser echado al foso de los leones. Este era el castigo de quien quebrantara la orden. El edicto es firmado y la orden es promulgada, según el versículo 9 de Daniel 6:9. Ahí dice que Darío firmó, pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando un edicto en ese tiempo pues era firmado, de instante tenía que ser promulgado o dado a conocer a las provincias, a los lugares, qué era lo que el rey había firmado, qué era lo que el rey había, qué era el edicto que había ordenado. Por eso, sin embargo, cuando Daniel sabe de que este edicto es firmado, continúa teniendo comunión con Dios. Vea usted el versículo 10 que dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué fue lo que hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se quedó estancado. Es que ahora el edicto ha sido firmado y solo son 30 días. No es mucho tiempo, mejor me voy a abstener por 30 días y no voy a orar. Voy a cerrar mi casa, voy a hacer otras cosas. No, Daniel continuó orando como lo solía hacer, o sea que él siempre practicaba su devoción con Dios, su comunión con Dios. Era para él lo más importante, lo más interesante, como el día de hoy todo cristiano. Su comunión con Dios debe ser lo más importante, lo más interesante en esta vida. Su vida delante del Señor. Y este Daniel nos deja un claro ejemplo, que oraba como lo solía hacer antes. Él decidió, en pocas palabras, decidió quebrantar el edicto de un hombre, pero nunca decidió quebrantar la ley de su Dios. Nunca decidió quebrantar la palabra del Señor, quien le ordenaba, quien le decía que la oración era importante. Y por eso dice que abiertas las ventanas como lo hacía antes, que miraban hacia Jerusalén. Esto de abiertas las ventanas que miraban hacia Jerusalén, nosotros lo encontramos en 2 de Crónicas 6:38 al 39, que el Señor dice que toda persona, cuando iban a ser llevados a otro lugar y miraran y oraran hacia Jerusalén, el Señor iba a escuchar de los cielos, iba a perdonar e iba a respaldar. La iglesia del primer siglo, si traemos a memoria, la iglesia del primer siglo fue perseguida. Y muchos en ese tiempo murieron martirizados, pero nunca negaron su fe en Jesucristo. Lo dieron a conocer públicamente, al igual que Daniel. Daniel dio a conocer su fe públicamente. No le importó las situaciones, los problemas que le iban a causar. Él le importó su vida delante del Señor. Al considerar la vida de Daniel en estos pasajes, me deja una lección grande
que nuestra comunión con el Señor, con Dios, debe ser lo más importante, aún en momentos de crisis. Cuando todo se vea oscuro en la vida cristiana, lo más importante del cristiano, de nosotros, es nuestra comunión con el Señor. Lo más interesante es nuestra comunión con el Señor, a pesar de lo que se vive, de lo que se pueda, de las consecuencias que se puedan sufrir, no importando. Daniel nos deja una lección clarísima, que la vida fiel, la dependencia del Señor, la obediencia a la palabra del Señor es más importante en la vida cristiana. Como tercer punto tengo que Daniel es acusado y librado por su comunión con Dios. Aquí encontramos a los compañeros de Daniel, los sátrapas o gobernadores que habla en los primeros versículos del capítulo 6. Ellos fueron aquellos que acusaron a Daniel por su comunión con Dios. Dice que estas personas se juntaron, pero no se juntaron para el bien, no se juntaron para lo correcto, sino se juntaron para tomar evidencia. Nadie a estos gobernadores les pidió que vigilaran a Daniel, ni el rey. Ellos fueron movidos por la envidia que le tenían a Daniel. Fueron movidos por el odio que le tenían a Daniel, que no quería que Daniel estuviera por encima de ellos. Ellos mismos son los investigadores, son los acusadores. Daniel es hallado en comunión con Dios. Ellos dijeron: hoy sí cayó hoy sí ya lo encontramos en comunión con Dios, hoy sí ya la hicimos, hoy sí no va a gobernar sobre nosotros, no va a estar sobre nosotros este esclavo, cautivo que está en nuestras tierras. Ellos creyeron que ya lo habían hecho cuando encuentran a Daniel en comunión con Dios. Los acusadores vienen ahora y van corriendo ante el rey, van deprisa ante el rey, y le recuerdan a Darío el edicto que había firmado. Según el versículo 12, ahí encontramos que ellos vienen y le recuerdan a Darío, y dice que fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No es confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Los acusadores recuerdan a Darío el edicto que había firmado. Le dicen: pues recuerda que firmaste un edicto y que fue una prohibición, un edicto que en verdad no puede ser abrogado, no puede ser destruido. Y el rey les dice: claro, es cierto, yo firmé un edicto y esto se tiene que cumplir, esto se tiene que realizar. Y al versículo 13, acusan maliciosamente a Daniel de quebrantar el edicto del rey. Vemos el versículo 13. Entonces estos no se presentaron para hablarles bien de Daniel, no se presentaron para tener buena referencia de Daniel. Estos se presentaron para acusar a Daniel. Y dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste.
sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí encontramos que ellos acusan a Daniel de quebrantar el edicto, de no respetar al rey, de no respetar la orden. Y por esta causa, por esta razón, Daniel es condenado por honrar a Dios. Vemos nosotros el versículo 14, que aquí el rey Darío era amigo de Daniel, porque ya en los primeros versículos encontramos que ya se había dado cuenta de que este hombre era diferente, era legal, era recto, y que él había decidido ponerlo aún más alto. Entonces, ya en el versículo 14, el rey no se había dado cuenta de la malicia, de la astucia de estos gobernadores. No se había dado cuenta, hasta ahí se dio cuenta. Y el rey dice que procura librar a Daniel, pero no pudo. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hizo todo lo que pudo para poder librar a Daniel, para que Daniel no fuese echado en el foso de los leones y fuese muerto en ese lugar, sino que dijo el rey, bueno, voy a hacer todo lo que pueda para que Daniel sea libre. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 15? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquí los enemigos, los acusadores de Daniel, vienen y le dicen al rey, no podés anular el edicto, no podés anular la orden, tenés que cumplirla, porque lo firmaste, porque lo publicaste, ahora tenés que cumplirla. Entonces dice que el rey manda a que Daniel sea echado en el foso de los leones, ya agotando todos los recursos. Ya no se pudo hacer nada, y entonces la orden tenía que ser cumplida a cabalidad. Y el rey, dice el versículo 16, el rey mandó a sus guardias para que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel es echado en el foso de los leones. Daniel fue echado en ese lugar por la envidia de sus compañeros, puedo decir, por la envidia de los gobernantes que no querían que gobernase sobre ellos. El rey, vemos nosotros como que le da palabras de ánimo, de aliento, que el Dios que continuamente Daniel servía, pues él le librara. Daniel, ya me imagino, Daniel llega al foso de los leones y se sienta y está con los leones ya para dormir. Pues puede ser que puso a un león por cabecera para dormir y duerme tranquilo, duerme feliz, los leones no le hacen nada. Pero ¿qué pasó con el rey?
Dice que el rey no comió ni durmió toda una noche. El versículo 18, ahí encontramos que al rey se le fue el sueño. Solo en pensar que Daniel ya no existía. Solo en pensar que a los leones se habían acabado a Daniel. Estos leones hambrientos. Solo en pensar eso. Y por eso dice el versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mientras que Daniel, tranquilo, feliz, en el foso de los leones, durmiendo. El rey preocupado. El rey se le fue el sueño. El rey no pudo dormir. Pero lo más importante, lo más interesante, también es que Daniel es librado por honrar a Dios. Versículo 20 al 23. Ahí dice que Dios mismo cerró la boca de los leones. Versículo 22. Ahí dice que Dios mismo cerró la boca de los leones. Cuando el rey de temprano se levanta y se va corriendo al foso de los leones, al lugar donde estaban los leones, y grita desesperado y le dice: bueno, Daniel, este Dios quien tú confiaste, este Dios quien tú creíste, te ha podido librar de la boca de los leones, del peligro de los leones. ¿Y qué le responde Daniel? Entonces dice el 21, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. El 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Encontramos aquí que no fue Daniel el que cerró la boca de los leones, que no fue Daniel tan listo y tan pilas y tan inteligente que pudo librarse de los leones, sino que fue Dios mismo quien lo protegió, Dios mismo quien le ayudó, Dios mismo que demostró su poder a Daniel, que confió, que fue fiel, que dependió, que permaneció en su comunión con él. Ninguna lesión, dice el versículo 23, ninguna lesión, ningún aruño, nada le pasó a Daniel. El versículo 23, la última parte, ahí dice que ninguna lesión se halló en él. Porque ¿qué dice? Había confiado en su Dios. Qué importante es cuando el hombre confía en Dios. Por eso la palabra de Dios es clara, que dice: no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El único en quien hay salvación para cualquier situación, para cualquier lucha, es en el Señor, el Dios de Daniel, quien cerró la boca de los leones, que en Daniel no se halló ninguna lesión, porque este Daniel había confiado en Dios. Cuando el creyente decide honrar a Dios antes que a los hombres, Dios lo honra también. Por eso, 1 Samuel 2:30, la última parte dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está claro este pasaje de la palabra del Señor, que Dios honra a los que le honran, y los que lo desprecian, los que no quieren tener comunión con el Señor.
serán tenidos en poco. En una anécdota que se titula "Las piedras hablan", extraemos lo siguiente: las piedras de un hermoso templo dijeron a sus fieles afligidos: venimos del monte, el fuego y el agua nos formaron a través de las edades. Manos humanas nos cortaron y aquí contribuimos a la adoración a Dios, sacando lecciones que se dan en este lugar de nuestro Hacedor. Así fueron las pruebas a Daniel. Lo moldearon, lo afirmaron, lo edificaron para adorar y expandir la grandeza de Dios en el lugar en donde se encontraba cautivo en Babilonia. El hombre sin Dios es enemigo del cristiano, porque él anda como un ciego que no ve la luz del día. Para él le es igual las tinieblas que la luz. Él necesita un guía que vea para poderlo dirigir a un lugar seguro. Así es el cristiano. Es un guía del pecador hacia Dios. De Daniel he aprendido que obedecer a Dios es lo más importante que puedo hacer en esta vida, porque de ella depende mi seguridad, de ella depende mi éxito, de ella depende mi futuro. Como cuarto punto tengo que los enemigos de Daniel fueron destruidos y el rey proclama la grandeza de Dios. Como cuarto punto y último, la orden ahora es revertida para los que acusaron a Daniel, según el versículo 24. Pero antes de ver este versículo 24, me trae a memoria como lo que hizo Amán con Mardoqueo. Este Amán, también lleno de envidia, de odio a Mardoqueo, prepara una horca muy grande, dice de 50 codos, para que Mardoqueo en ese lugar fuera colgado. Pero vemos ahí que la orden fue revertida. A él lo colgaron ahí en la horca y no lo colgaron a Mardoqueo. Nadie puede oponerse a un siervo de Dios que mantiene siempre la comunión con él, porque como que si a Dios mismo se opusiera. Y esto le pasó a estos sátrapas o gobernadores, compañeros de Daniel. Qué triste el caso de estos que procuraron no hacer el bien a Daniel, sino procuraron hacerle el mal a este profeta, a este hombre de Dios. Dice el versículo 24 que ahora el rey Darío da la orden y dice que fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Ahora a ellos los echan en el foso de los leones. Los leones no tardaron tanto tiempo, posiblemente estas personas iban cayendo, iban en el aire, cuando los leones vuelan y agarran a estos acusadores de Daniel.
fueron presa fácil, no tuvieron la protección de Dios. Aquí vemos lo peligroso que es cuando uno se opone a los propósitos de Dios, cuando uno se opone a lo que Dios desea hacer, a lo que Dios ha destinado, ha predestinado a hacer con sus hijos. Y dice que el Dios de Daniel es exaltado según el versículo 26 al 27. Aquí el rey da la orden, lo publica para que las naciones, pueblos, tribus, lenguas y hasta los lugares donde se llegara la noticia. Dice que estas personas, dice el versículo 26, estas personas pudieran temer, estas personas pudieran llegar al conocimiento de que en este mundo únicamente el gobierno, el poder, la grandeza le pertenecen a Dios. La honra le pertenece a Dios. Por eso, leemos el versículo 26 que publicó Darío. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El rey Darío publica y dice que todos teman, tiemblen, o sea, reconozcan el poder, reconozcan la grandeza del Dios de Daniel. Honren al Dios poderoso de Israel. Él es el único, dice el versículo 27. Él es el único quien salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este rey tuvo la gran oportunidad de darse cuenta a través de lo vivido, a través de lo que Dios le demostró por medio del profeta Daniel. Él pudo darse cuenta que el único Dios que está sobre todas las cosas es el Dios de Daniel. No era los dioses que los babilonios tenían, no eran los dioses de las naciones vecinas, sino era el Dios de Daniel, el Dios de Israel, el único que salvaba y que salva y que tiene poder de la vida y tiene poder de la muerte. Dios es el único que guarda a sus hijos como a Daniel. En cierta ciudad de América, un gran violinista tocaría un violín que costaba $1000. El teatro, o sea, el escenario, estaba repleto. Y este violinista dio un magnífico concierto. Terminado el último acorde, arroja el violín al suelo y lo convierte en astillas. El público, apesadumbrado, pensativo, no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba sucediendo. Pero el violinista dio la explicación enseguida. Y le da la explicación al público que el violín destruido costaba 65 centavos. Y que a continuación el violinista tocaría el violín de $1000. El público experimentó que apenas había notado un poquito de diferencia. La enseñanza aquí a dar es que no es tanto el instrumento,
sino la mano del que lo pulsa, la mano del que lo ejecuta. El que tiene mayor valor es la mano del que lo ejecuta. Cuando dependemos totalmente de Dios, adquirimos un valor grandísimo que nos da Él. En base a esto, saco la lección que Daniel fue un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer la grandeza, el poder y la revelación de Dios. Así Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos útiles para su gloria en diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes naciones y momentos también de la vida. La dependencia y la fidelidad de Daniel a Dios lo llevó a la cima, tanto en el área gubernamental como también en el área espiritual. Dios hizo de este hombre simple, un gran instrumento en una nación que ni temía ni conocía a Dios. Pero por medio del profeta Daniel, esta nación fue impactada a conocer quién era Dios. Nosotros, también como hijos de Dios, podemos ser usados cuando nosotros tenemos una buena comunión con Dios. Dependemos de Él siendo fieles al Señor. Dios quiere usarnos para que su nombre se dé a conocer a otros lugares, para que su reino se expanda, para que muchas personas vengan al conocimiento del Señor, para que el poder salvador, la gracia salvadora, alcance más vidas. Sin el conocimiento de Dios, está en mí, está en usted, está en nosotros. Dejar que Dios nos use y que Dios sea exaltado a través de nosotros.